Devocional de la Iglesia El Gran Yo Soy por el pastor Eduardo Pérez. El juicio de Jehová sobre Asiria. Porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Isaías 30:31. Lectura bíblica. Isaías 30 del 27 al 33. Muchas veces nos sentimos desamparados, sin fuerza para seguir. Vemos que la maldad nos rodea. Ya no podemos más. Estamos afligidos y llenos de incertidumbre. No entendemos por qué los malvados prosperan en todo lo que hacen y aparentemente no reciben justicia por su maldad contra el necesitado. Pero Dios es fiel, nada se escapa de su mano. Él juzgará al mundo y el impío recibirá su castigo. Mas nosotros seremos levantados, por su gracia seremos rescatados. Dios es por nosotros, así que ¿quién contra nosotros? En la porción anterior de la palabra de Dios, pudimos ver que el profeta nos muestra la gracia y la misericordia de Dios. El Señor esperará para tener piedad de su pueblo, y será exaltado por su misericordia, porque bienaventurados son aquellos que confían en Él. El pueblo de Dios ya no llorará más, porque el Padre Celestial tendrá misericordia de ellos. Al oír su clamor le responderá. Aunque tuvieron que recibir el juicio de Dios, Él nunca los dejará y guiará sus pasos. Entonces el pueblo destruirá a sus ídolos y los desechará, y Dios los bendecirá grandemente. En la porción de hoy de la palabra de Dios, podemos ver que el profeta declara el juicio de Dios contra Asiria. Su ira caerá sobre ellos. Él zarandeará a las naciones soberbias y las destruirá. Les pondrá freno en su boca y las llevará a la ruina. Sin embargo, el pueblo de Dios se gozará y cantará en alabanza al Señor. Él demostrará la fuerza de su brazo poderoso, y con su majestuosa voz los asirios serán destrozados. Ellos que se levantaron contra el pueblo de Dios y pensaron que la victoria era suya por su poder, ahora verán el poder de Dios en justicia, quien no dará por inocente al malvado. El profeta Isaías concluye las promesas de redención de Judá con una revelación de la destrucción de Asiria. El nombre de Jehová revela en particular su carácter soberano y salvador. Él vendrá de manera repentina sobre sus enemigos para abrumarlos como una tormenta y con la inundación que le acompaña. Mientras el juicio de Dios devastaba a los asirios, el pueblo celebraba con gozo la liberación recibida por Dios. Asiria recibirá en particular el castigo de Dios, pero también cualquier enemigo del pueblo de Dios caerá por la ira del Señor. Esta porción predice el juicio de Jehová contra Asiria. Nuestro Dios, con todo su poder, su majestad y con todo el terror de su ira, viene contra los enemigos de su pueblo. El asedio de los asirios hacia el pueblo de Dios fue grande. La maldad de este pueblo fue demasiada. Ellos se creían autosuficientes y confiaban en su poder para conquistar la tierra. Por lo tanto, Dios descenderá airado para quebrantarlos. Como hijos de Dios, debemos aprender a confiar en quién es Dios, a vivir por fe en medio de las pruebas, a creer las promesas del Señor y esperar su perfecta obra en nuestras vidas. Dios es fiel y por su gran amor nunca nos dejará. Él nos ama a pesar de lo que somos y nos cuida de todo mal. Él tiene un plan perfecto y su soberana voluntad se cumple en nuestras vidas. No debemos dejar que las circunstancias nos alejen de Dios, ni que desvíen nuestra mirada de Él. Vivamos para Él,
firmes en su amor. En contraste, el malvado que tiene su mirada puesta en las cosas efímeras de esta tierra, caerá y verá sobre él la ira de Dios. Contesta las siguientes preguntas. Dios zarandeará a las naciones soberbias y las destruirá. ¿Esto es verdadero o falso? El pueblo, ante la liberación recibida por Dios, hacía sacrificios, celebraba con gozo, ayunaba. Dios demostrará la fuerza de su brazo poderoso, y con su majestuosa voz los asirios serán destrozados. ¿Esto es verdadero o falso? En esta porción bíblica de qué ciudad eran los que se levantaron contra el pueblo de Dios y ahora verán el poder de Dios en justicia. Roma, Egipto, Asiria. El profeta Isaías concluye las promesas de redención de Judá con una revelación de la destrucción de Asiria. ¿Esto es verdadero o falso? Oremos. Señor mi Dios, gracias porque eres bueno y fiel. Gracias, Señor, porque tú no me dejas a pesar de lo que soy. Perdóname, Señor, por caer en pecado, por hacer lo malo delante de ti. Señor, lléname de ti, dame sabiduría para caminar conforme a tu palabra. Señor, no permitas que mi corazón se desenfoque o que mi vida se corrompa por las cosas de este mundo. Sosténme, dame fortaleza para vivir agradablemente a ti. Permite que mi mirada pueda estar firme en tu amor y en tu soberanía. Señor, permíteme glorificarte con todo lo que hago, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.